La niñera humilde que conquistó al CEO más temido. El día que su mundo se cruzó con el de ella, él no estaba buscando a nadie. De hecho, si alguien se lo hubiera sugerido, habría reído con ese aire arrogante que solo los poderosos tienen. El CEO más temido de la ciudad, conocido por su frialdad en las salas de junta y por despedir a empleados con la misma facilidad con la que otros piden café, alto, impecablemente vestido, barba perfectamente recortada, mirada de hielo. Su mundo era acero, vidrio y contratos firmados con manos temblorosas. No había espacio para sentimientos, mucho menos para amor. Pero entonces llegó ella, pequeña, discreta, con los cabellos recogidos de forma sencilla y los zapatos gastados por kilómetros de sueños caminados. Una mujer humilde, sí, pero con una luz en los ojos que ni el cansancio ni los inviernos de la vida habían logrado apagar. Había venido a cuidar a la hija de aquel hombre que creía tenerlo todo, excepto tiempo. La madre de la niña se había ido hacía años, y desde entonces, el CEO vivía como una máquina, calculando, construyendo, ignorando el vacío. El primer encuentro fue breve. Ella apenas levantó la mirada cuando le dieron las instrucciones. Él no dijo más de 5 palabras. No había sonrisas, ni amabilidad, solo un acuerdo profesional. Ella cuidaría a la niña. Él pagaría puntualmente. Pero la vida, como bien saben los románticos y también los guionistas, tiene planes que ni el hombre más poderoso puede prever. La niña, que no hablaba con nadie desde que su madre murió, le tomó la mano a la niñera en el segundo día, y en el tercero, rió por primera vez en años. Él lo notó desde su despacho de vidrio, observando en silencio cómo ese pequeño milagro ocurría. No lo entendía, pero no podía dejar de mirar. Había algo en esa mujer. Esa dulzura sin esfuerzo, esa ternura que no se enseñaba en las universidades ni se compraba con dinero, que comenzaba a entrar por las grietas de su mundo perfectamente sellado. Ella, por su parte, no esperaba nada. Tenía sus propias cicatrices, su propio pasado de pérdidas y renuncias. Cada sonrisa que ofrecía estaba hecha de coraje. Y aunque sabía bien cuál era su lugar en aquella mansión silenciosa, no pudo evitar ver más allá del traje y el reloj costoso. Porque detrás de esa fachada de acero había un hombre cansado, ansolo, herido. Lo que comenzó como una rutina estricta, llegar, cuidar a la niña, salir sin hacer ruido, se convirtió en miradas fugaces al pasar por el pasillo, conversaciones breves al final del día y silencios que decían más que 1000 palabras. Él comenzó a llegar antes del trabajo, a veces solo para escuchar a su hija reír, o para verla a ella peinando los cabellos de la niña con la delicadeza de una madre. Pero el amor, cuando nace en mundos tan distintos, no siempre es bienvenido. La familia de él murmuraba, los empleados cuchicheaban, y él comenzó a tener miedo de perder el control, de admitir que aquella mujer humilde había logrado lo que nadie más al tocar su alma. Y sin embargo, cuanto más luchaba contra ello, más profundo caía, porque el amor, cuando es verdadero, no pide permiso. Entra sin tocar la puerta y cambia todo. El susurro detrás de la puerta cerrada. La niñera llegó cada mañana a la misma hora. Sus pasos eran suaves sobre el mármol frío del vestíbulo, y su presencia apenas alteraba el silencio solemne de aquella mansión que parecía más una galería de arte que un hogar. Nadie la esperaba, a nadie la saludaba, excepto una pequeña niña de ojos tristes que, desde su cuarto en el segundo piso, se asomaba tras la cortina cuando escuchaba el chirrido de la puerta principal. Ese día, como cada uno desde que empezó a trabajar allí, la joven empujó la puerta lentamente, con el bolso apretado al pecho y el cabello recogido en un moño improvisado. Vestía con sencillez en pantalones lisos, una blusa clara y zapatillas que delataban horas de trabajo. Nada en su aspecto gritaba atención, y sin embargo, había algo en ella, algo sereno, limpio, difícil de ignorar. El personal del servicio apenas le dirigía la palabra, no por desprecio, sino por orden tácita. Allí, todo funcionaba según las reglas del señor Rivas, discretas, frías, indiscutibles. Y el señor Rivas no era alguien con quien se conversara. Él daba instrucciones, no opiniones. Su sola presencia imponía respeto, como una tormenta que no se ve, pero se siente en el aire. Pero esa mañana ella no lo sabía.
Alguien más la observaba desde detrás de una puerta entornada. El despacho del CEO estaba justo al final del pasillo. Una habitación austera, con cristales oscuros, estanterías de libros perfectamente ordenadas y un escritorio de roble pulido que reflejaba la luz de la lámpara como un espejo. Allí, sentado, con la taza de café intacta frente a él, estaba Martín Rivas, al hombre que controlaba imperios, el que tomaba decisiones que afectaban a miles sin dudar, el mismo que esa mañana había llegado antes de lo habitual y la había visto. No era la primera vez, pero esa mañana algo fue distinto. Tal vez fue el modo en que ella le sonrió a la niña. No una sonrisa de compromiso, sino una que nacía desde algún rincón cálido del alma. O quizás fue como la pequeña, que apenas hablaba con los adultos, se aferró a la cintura de la niñera como si la conociera de toda la vida. Martín no estaba acostumbrado a esa clase de ternura. Su mundo era de eficiencia, metas y cifras, pero en esa escena silenciosa algo se le movió dentro. No supo qué era, pero tampoco apartó la vista. La joven subió con la niña a la habitación, la peinó, le cantó algo en voz baja y luego se sentaron a leer juntas en el alféizar de la ventana. Desde su despacho, Martín los veía como un cuadro enmarcado en vidrio y se quedó allí, en silencio, escuchando el susurro detrás de la puerta cerrada de su corazón. Porque aunque él aún no lo sabía, ese susurro no era otro que el principio de su rendición. Esa tarde, cuando la niñera se marchó, la niña corrió tras ella hasta la puerta. «¿Mañana vuelves?», preguntó con la voz apenas audible. Ella se agachó, le acarició el rostro y respondió con dulzura: «Siempre que tú me lo pidas». Y desde lo alto de la escalera, Martín lo escuchó todo. Por primera vez en años deseó algo que no podía controlar, una decisión que no estaba en la agenda. La agenda del señor Rivas estaba cronometrada al minuto, reuniones, conferencias, cenas estratégicas, todo medido, previsto, controlado. Martín no dejaba espacio para imprevistos ni personas fuera de sus planes. Cada minuto costaba, cada decisión era un movimiento en el tablero del poder. Su mundo no tenía espacio para historias, mucho menos para emociones. Pero algo cambió. La imagen de aquella joven, peinando con paciencia a su hija, mientras tarareaba una canción infantil, se había quedado suspendida en su mente como una nota musical que se niega a desaparecer. No era deseo, tampoco admiración. Era algo más confuso, más inquietante, una presencia silenciosa que lo seguía incluso en los momentos más formales. Martín Rivas no entendía por qué, pero esa noche revisó el sistema de empleados de la casa, algo que nunca había hecho. Encontró su nombre: Anclara Montes, 25 años. Estudios en educación infantil, sin antecedentes, una vida sencilla, demasiado sencilla. ¿Qué hacía una mujer como ella en su casa? Al día siguiente, no aguantó más. Bajó a la cocina temprano, pretextando revisar el menú con la chef, un acto que dejó a todo el personal desconcertado. Pero él no estaba interesado en el menú, esperaba verla llegar, quería observarla de cerca, entender por qué su mente volvía una y otra vez a aquella escena en la ventana. Y ahí estaba ella. Entró como siempre, con pasos suaves, el bolso al pecho y el cabello sujeto con una pinza sencilla. Sus ojos se cruzaron por primera vez en silencio. Él, al otro lado de la cocina, ella, petrificada por la sorpresa, se saludaron con un leve gesto de cabeza. Nada más, pero en ese momento, algo invisible se instaló entre ellos. La tensión no era incómoda, pero sí palpable, una especie de electricidad muda que vibraba bajo la superficie. Martín, por primera vez, sintió que su mundo de acero y mármol se agrietaba. Subió sin decir palabra, pero antes de entrar a su despacho, miró hacia la habitación de su hija. Escuchó la risa. Clara ya estaba allí, leyéndole un cuento. La risa de la niña era real, fresca, libre, algo que él no había escuchado desde que su esposa los había dejado. Ese sonido fue el golpe final. Martín tomó una decisión que no estaba en su agenda. Invitó a su hija a cenar con él esa noche, y de paso, pidió que Clara los acompañara, para que la niña se sienta más cómoda. Dijo en una excusa, pero nadie se atrevió a discutir. Cuando llegó la noche, la cena fue más que extraña. La niña estaba feliz. Clara, nerviosa. Martín, inexpresivo, como si estuviera jugando a ser otro hombre. Pero mientras comían,
Observó los gestos de Clara, cómo cortaba la comida de la niña, cómo le hablaba con suavidad, cómo se reía discretamente de sus ocurrencias. No era una actuación, era autenticidad, y eso era algo que Martín no había visto en años. Cuando la niña se durmió en el sofá, Martín ofreció llevar a Clara en su coche, en otro gesto inusual. Ella lo miró con sorpresa, pero no discutió. Durante el trayecto, casi no hablaron, pero justo antes de llegar, él rompió el silencio. Mi hija no sonreía así desde que su madre se fue. Gracias. Clara lo miró de reojo. Había algo en su voz que sonaba real e vulnerable. Los niños solo necesitan sentirse amados, respondió ella. Y usted la ama, aunque no sepa cómo demostrarlo. Martín frenó, no por tráfico. Por impacto, nadie le hablaba así, nadie lo atravesaba así. Esa noche, no durmió. Por primera vez en años, su mente no giraba en torno a contratos o mercados, giraba en torno a una joven niñera que hablaba con el corazón y que sin quererlo estaba conquistando algo que él pensaba que ya no existía en su humanidad. No fue un error, fue el principio. Clara sabía que algo había cambiado. No lo entendía del todo, pero lo sentía en el aire. Desde aquella cena, el señor Rivas ya no era una figura distante y fría que apenas cruzaba palabras con el personal. Había algo diferente en su mirada, una especie de pausa entre palabra y palabra, un rastro de humanidad de atención. Ella intentó no darle importancia, no quería confundir cordialidad con interés. Sabía muy bien lo que implicaba cruzar límites en un mundo como ese. Y, además, no estaba allí para eso. Su prioridad era el trabajo, la niña, y la promesa que se había hecho a sí misma desde que perdió a su madre a no repetir los errores del pasado. Pero el destino tiene sus propias formas de enredar las certezas. Una tarde, mientras Clara organizaba los juguetes del cuarto de la niña, escuchó una voz detrás de ella. Era él. ¿Puedo ayudarte? No era una pregunta común viniendo de él. No era un hombre que ofreciera ayuda, ni siquiera que se acercara sin un motivo formal. Clara se quedó inmóvil por un segundo. No hace falta, señor Rivas. Ya estoy terminando. Dime, Martín, corrigió él, sin moverse. Ella lo miró, confundida. Él no sonrió, solo mantuvo la mirada, con esa intensidad que parecía atravesar cualquier muro. Hubo silencio. Él dio un paso más, se agachó y empezó a recoger piezas de Lego como si fuera algo natural, como si no fuera un hombre que tenía reuniones con ministros y directores de bancos internacionales. Mi hija te adora, dijo mientras encajaba dos piezas sin mirar. Y tú tienes un don. Ella ha vuelto a reír. Vuelto a confiar. Clara tragó saliva. No sabía qué responder. Lo hago con cariño, dijo finalmente. Me recuerda a mí cuando era niña. También pasé tiempo sola, esperando que alguien se quedara. Martín levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero en ese segundo todo cambió. El silencio ya no era incómodo. Era íntimo, como si el mundo se hubiera detenido para permitir que dos almas heridas se reconocieran. Ella bajó la mirada, terminó de guardar los juguetes, se levantó rápidamente y murmuró una excusa para salir. Pero al pasar por su lado sin querer, sus manos se rozaron. Ese roce, aparentemente accidental, fue más que un contacto físico. Fue una descarga emocional a un llamado interno, algo que ninguno de los dos estaba preparado para sentir. Esa noche, Clara no pudo dormir. Recorrió cada momento en su mente como si buscara una señal, una explicación. ¿Era un error? ¿Estaba imaginando cosas? Y mientras ella luchaba con sus pensamientos, en el piso superior, Martín tampoco conciliaba el sueño. Estaba solo en su despacho, rodeado de luces tenues, con una copa de vino que no había tocado. Observaba el reflejo de sí mismo en el cristal de la ventana. Por primera vez, se sentía vulnerable. No como empresario, no como padre, sino como hombre. Recordó la suavidad de aquella voz, la forma en que lo miró, el temblor en su mano al salir del cuarto. No era deseo lo que lo dominaba, era necesidad de cercanía, de verdad, ante una vida que no supiera a mármol ni a silencio. Entonces cometió un acto impensado, bajó las escaleras, cruzó el pasillo en penumbras y se detuvo frente a la puerta del cuarto de servicio. La habitación donde dormía Clara no tocó, solo se quedó allí,
escuchando su respiración al otro lado. Y por un momento, deseó ser parte de un mundo más sencillo, uno donde las jerarquías no importaran, donde él pudiera sentarse a su lado sin que todo pareciera una historia imposible. Pero no lo hizo. Se giró, volvió a su cuarto y se sentó en la cama, derrotado por un sentimiento que lo superaba. Clara, por su parte, sabía que él había estado allí. Lo sintió como si el aire hubiera cambiado, como si su corazón supiera antes que su mente. Ambos entendieron algo. Esa noche no fue un error, fue el principio de algo que, aunque no podía nombrar, ya había comenzado a escribir su historia. Una historia que, aunque nacida en el silencio, estaba destinada a sacudir todo lo que creían controlado. Las reglas que no se pueden romper, pero se rompen a partir de esa noche, algo invisible se instauró entre Clara y Martín. No eran palabras, ni miradas directas, ni gestos evidentes. Era presencia una forma nueva de habitar los mismos espacios. Donde antes había silencio cortante, ahora había una especie de electricidad contenida. Un y sí, flotando entre los dos. Ella se concentraba en su trabajo, más que nunca. Jugaba con la niña. Cocinaba con amor, limpiaba cada rincón como si el suelo mismo guardara secretos. Pero su mente ya no era un lugar seguro. En cada esquina del pensamiento él aparecía, con su mirada y con su voz grave, con esa forma de hacerla sentir vista, no como una empleada sino como mujer. ¿Y él? Él era un desastre emocional. Martín nunca había permitido que nadie cruzara las murallas que construyó desde su juventud. No después de la traición de su exesposa, no después de perder la confianza en el amor. Su vida era control, cifras, contratos, rutinas perfectamente medidas. Hasta Clara, ella no lo desafiaba con palabras, lo desarmaba con gestos, con la forma en que abrazaba a su hija, como si cada caricia fuera una promesa, con el modo en que apartaba un mechón de cabello mientras leía cuentos, con la ternura de quien no pide nada, pero ofrece todo. Anne intentó ignorarlo. Se convenció de que era una ilusión, un capricho pasajero provocado por el vacío emocional que él mismo se había creado. Pero cada vez que pasaba cerca de ella, su cuerpo hablaba un idioma que ni su mente podía refutar. Todo se quebró un jueves. A las 9:14 de la noche, la niña dormía. La casa estaba en silencio. Clara, aún con ropa de trabajo, preparaba una infusión en la cocina, ajena a que él estaba en la sala, leyendo un informe con la mente ausente. La vio de lejos, sin ser visto. La blusa arrugada, el cabello recogido de cualquier forma, los pies descalzos, y sin embargo, nunca la había encontrado tan bella. Avanzó sin pensarlo en... Ella giró justo cuando él entraba. El sobresalto fue inevitable, No sabía que estabas aquí, dijo Clara. Bajando la mirada, Anel no respondió. Solo se acercó paso a paso. No había rabia ni urgencia, solo una intensidad casi peligrosa. Clara, dijo finalmente, como si su nombre le doliera en la lengua, necesito saber si esto que está pasando. Solo lo siento yo. Ella sintió que el mundo se detenía. No está pasando nada, señor Rivas, respondió, con voz temblorosa, evitando mirarlo a los ojos. No me mientas, susurró. No a mí, no después de todo lo que hemos callado. La distancia entre ellos ya no existía, solo unos pocos centímetros. El corazón de Clara latía con una violencia que dolía, tenía miedo. No por él, por lo que ella sentía, por lo que deseaba. Esto no puede pasar, dijo, dando un paso atrás. Usted es mi jefe, y yo solo soy... No digas eso, interrumpió él, con una mezcla de firmeza y ternura. No eres solo nada, eres la mujer más valiente que he conocido. Eres la única que ha logrado romper mi silencio. Clara sintió que las lágrimas la traicionaban, no por tristeza, por la lucha interna que la desgarraba. No quiero perder este trabajo. No puedo darme el lujo de soñar. ¿Y si soñar fuera lo único que puede salvarnos?, preguntó él. ¿Te atreverías? Hubo silencio. Y en ese silencio, ambos entendieron que ya no había marcha atrás. Pero no se besaron, no esa noche, porque el amor verdadero no siempre empieza con un beso. A veces empieza con el valor de sostener una mirada, de aceptar que, aunque el mundo diga no, el alma ya gritó. Sí,
Y así, entre tazas de té olvidadas y palabras que ardían en la garganta, Clara subió a su cuarto, dejando a Martín solo, tocado por una emoción que ya no podía negar. Lo prohibido se había abierto paso, y aunque sabían que estaban cruzando líneas que no debían, en lo más profundo, ambos sabían una verdad que nadie podría borrar. Ya era demasiado tarde para fingir que não estavam cayendo a lo que se calla. Grita por dentro. A partir daquela noite, Clara passou a viver em dois mundos. O mundo visível, o da rotina, das tarefas, da profissional impecável que cuidava da filha do patrão com dedicação silenciosa. E o mundo invisível, o dos sentimentos que cresciam como uma chama sob a pele, ardendo sem permissão, sem direção. Martim, por sua vez, tentava manter o controle, mas tudo nele gritava por ela. Cada vez que seus caminhos se cruzavam nos corredores da casa, o ar parecia mais denso. Havia silêncio sim, mas era um silêncio carregado. Desses que não calam menos, sufocam. E no meio desse espaço ambíguo, a pequena Camila florescia, sem perceber que seu pai e sua cuidadora estavam presos num jogo de emoções que nenhum dos dois sabia como encerrar. Martim começou a chegar mais cedo, a jantar em casa, a inventar desculpas para estar por perto. E Clara notava tudo, cada olhar prolongado, cada gesto que ultrapassava os limites do profissional. Mas fingia, porque aceitar seria desmoronar uma estrutura que ela custou a construir. Até que uma noite, algo mudou. Era aniversário de Camila. Clara havia preparado tudo com esmero. Bolo caseiro, guirlandas coloridas, flores do mercado. Martim, surpreso e emocionado, viu a filha sorrir de um jeito que há tempos não via. E viu Clara menos, com o rosto iluminado pela luz das velas, com os olhos brilhando de ternura, menos como se fosse a mulher que sempre esteve ali, mesmo quando ele se recusava a enxergar. Após a festa, Camila adormeceu entre os presentes, e a casa voltou ao seu silêncio noturno. Martim se aproximou da cozinha, onde Clara lavava os últimos pratos. Ela não o viu chegar, estava cantarolando baixinho, distraída, até que sentiu sua presença, e pela primeira vez, não se virou. Apenas falou: se continuar assim, vai ser difícil fingir. Ele parou, respirou fundo. Eu não quero que finja mais. Clara secou as mãos com o pano e lentamente encarou-o. Havia medo em seus olhos, mas também havia verdade. Não posso me permitir isso, Martim. Eu preciso desse trabalho. Preciso de estabilidade. Não posso me arriscar por algo que talvez seja tudo o que você sempre quis, completou ele, se aproximando. E se acabar? E se for só mais uma ferida? E se for o começo de tudo? O silêncio entre eles voltou, mas dessa vez era diferente. Era o tipo de silêncio que precede uma decisão. Martim estendeu a mão, não como quem exige, mas como quem oferece. Clara olhou para ela como se fosse um abismo, ou uma ponte. Ela não segurou. Apenas disse, com a voz embargada: me deixa sentir isso. No meu tempo. Do meu jeito. Ele assentiu, porque sabia que o amor de verdade não invade. Espera. Naquela noite não houve beijos, nem declarações, mas houve um acordo silencioso, de que por mais que o mundo lá fora julgasse, eles haviam se encontrado, e que nada menos, nem as regras, nem o medo nem o passado, poderia apagar o que já existia entre os dois. Entre el deseo y el deber desde aquella noche, algo intangible había cambiado entre Clara y Martín. No había palabras, no había gestos explícitos, pero sí una corriente silenciosa que los conectaba incluso cuando estaban en extremos opuestos de la casa. Una mirada bastaba, en un roce accidental. Bastaba, un silencio compartido bastaba. Clara vivía en un equilibrio peligroso. Su trabajo como niñera continuaba con la misma dedicación, pero ahora cada momento al lado de Martín exigía de ella una fuerza interna monumental, no por lo que hacían, porque no hacían nada, sino por todo lo que contenían. Era una danza de contención, como dos cuerpos que giran alrededor del otro sin tocarse, pero cuya cercanía electriza el aire. Martín, por su parte, estaba dividido.
Una parte de él, la parte racional, fría, la del CEO, calculador y lógico, le advertía que no podía permitirse ese vínculo con su empleada. No era prudente, no era profesional, no era correcto. Pero la otra parte, la humana, la que había sido quebrada por la vida, y encontraba en Clara un refugio silencioso, no dejaba de acercarse, sin planes, sin estrategias, solo por necesidad. Una tarde, mientras Clara doblaba ropa en la habitación de Camila, Martín apareció en el umbral sin anunciarse. Ella lo notó en el reflejo del espejo. Anse quedó quieta. Él tampoco se movió. Hoy vi a mi exesposa, dijo de pronto. Clara se giró lentamente. Martín no la miraba a los ojos. Estaba mirando el suelo, como si las palabras le pesaran más que cualquier otra cosa. ¿Estás bien? No lo sé, respondió él con honestidad brutal. Sentí que todo lo que viví con ella fue otra vida, y entonces pensé, ¿qué contigo estoy comenzando otra? Clara apretó la sábana entre sus manos. Las emociones la invadieron como una ola silenciosa. No deberías decir eso, Martín. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de tu mundo. Yo no pertenezco a tu círculo. Soy solo. No digas solo. Nunca digas eso de ti. Martín se acercó un paso. Clara retrocedió uno. Soy tu niñera en trabajo para ti. ¿Entiendes lo complicado que sería? Lo que siento por ti no entiende de estructura. ¿Y tu hija? ¿Y los comentarios? ¿Y mi nombre en boca de todos? ¿Y si todo se derrumba? Clara, el único lugar en el que encuentro paz es cuando estoy cerca de ti. En ella bajó la mirada. No sabía si llorar o gritaran porque lo deseaba. Dios sabe cuánto lo deseaba. Pero también tenía miedo. Miedo a perderlo todo, a perderse a sí misma. Martín la miró un momento más y con una calma dolorosa se apartó. No voy a presionarte, solo quería que lo supieras. Y se fue. Clara se quedó ahí, en esa habitación llena de juguetes, con el corazón hecho pedazos y los ojos mareados de tanto resistirse. Esa noche, mientras Camila dormía y la casa descansaba, Clara salió al jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas y el silencio parecía cómplice de todo lo que no podía decirse en voz alta. Pensó en su vida en sus luchas, en todo lo que había renunciado por sobrevivir. Pensó en lo injusto que era amar a alguien que parecía tenerlo todo, cuando ella venía de la nada, pero también pensó en lo que sentía, en cómo su cuerpo reaccionaba cuando él estaba cerca, en cómo su alma encontraba un respiro en su presencia. Y por primera vez, Clara se permitió imaginar, solo imaginar. ¿Y si no todo lo prohibido era equivocado? ¿Y si merecía algo más que sobrevivir? ¿Y si también tenía derecho a ser amada? Lo que nadie debía saber. Los días siguientes fueron una mezcla de calma, tensa e introspección dolorosa. Clara evitaba a Martín con una precisión casi quirúrgica. Cambiaba de habitación cuando escuchaba sus pasos, mantenía las conversaciones laborales estrictamente necesarias y usaba a Camila como escudo emocional cada vez que él se acercaba. Pero dentro de ella, cada latido la empujaba más hacia lo prohibido. Martín, en cambio, había optado por respetar el espacio que Clara marcaba. Pero eso no significaba que sus sentimientos hubieran menguado. Al contrario, la distancia solo alimentaba el deseo, la necesidad, el anhelo por algo que sentía puro, incluso si el mundo lo juzgaba como incorrecto. Una noche lluviosa, la tormenta cayó con una fuerza inusual. Clara estaba en la cocina preparando un té cuando un trueno sacudió la casa y al mismo tiempo Camila rompió a llorar en el piso de arriba. Corrió escaleras arriba sin pensarlo. La niña estaba temblando en su cama, abrazando su almohada con fuerza. «Tranquila, mi amor, solo es una tormenta», susurró Clara, sentándose a su lado y acariciando su cabello. Martín apareció en la puerta. Camila, aún asustada, estiró los brazos hacia él. Se sentó del otro lado de la cama y la abrazó junto a Clara. Fue un momento de ternura compartida, de vulnerabilidad expuesta, de familia que no era familia, pero que se sentía como tal. Camila, exhausta por el llanto, se quedó dormida entre los dos. Martín y Clara se miraron por encima de su pequeño cuerpo, en silencio. En esa mirada cabía todo lo que no habían dicho: el miedo, la atracción, la ternura, la culpa. «Clara», murmuró él. Ella negó con la cabeza. «¿No aquí en Martín?» Asintió lentamente. Luego se levantó,
y salió. Pero esa noche, Clara no pudo dormir ni al día siguiente, ni el siguiente, hasta que un jueves, justo antes del almuerzo, Clara recibió una llamada que cambiaría todo. Era su hermana menor. Rosa, Clara, ¿me puedes ayudar con algo? Estoy sin trabajo y me hablaron de un lugar que necesita personal de limpieza. Es una casa grande, de un empresario importante. ¿Tú no trabajas para uno? El corazón de Clara se detuvo. ¿Dónde escuchaste eso? En el barrio. Dicen que vives en una mansión, que cuidas a la hija de un millonario, que te has vuelto alguien importante. Clara sintió como la sangre huía de su rostro. El rumor había comenzado a correr, y si el rumor seguía, todo podía venirse abajo. Colgó sin responder. Salió al jardín, respirando con dificultad. Martín la vio desde el ventanal y se acercó. ¿Qué ocurre? Lo saben, dijo ella. Lo están diciendo, me han visto contigo. Dicen que me convertí en algo que no soy en Martín. Si alguien se entera, todo termina. Todo termina. Él la miró con una mezcla de furia protectora y dolor. ¿Te preocupa lo que dirán o lo que sentirán por ti? Me preocupa lo que puedo perder, respondió ella con voz quebrada. Y no solo el trabajo, me preocupa perderte a ti. Martín dio un paso hacia ella. Entonces no nos escondamos más. No es tan fácil. Tú tienes una imagen que proteger, yo tengo una vida que cuidar. ¿Y si esto se transforma en un escándalo? ¿Y si lo arruina todo? ¿Y si no? ¿Y si esto es lo que ambos necesitamos? Clara lo miró. Había tanto amor contenido en sus palabras y a la vez tanto peligro. Era un campo minado de emociones y cada paso en falso podía destruirlos. Pero por primera vez, Clara pensó que tal vez el riesgo valía la pena. Tal vez lo prohibido solo era una forma de nombrar lo que otros no se atrevían a vivir. Tal vez amar en silencio era peor que caer por amor. Y entonces, sin planearlo, sin permiso del miedo, sin aviso al mundo, Clara se acercó y apoyó su frente en el pecho de Martín. Solo eso en un gesto, pero un gesto que lo decía todo. Las reglas del silencio, después de ese momento bajo la lluvia. Con la frente de Clara apoyada en su pecho, Martín supo que algo había cambiado entre ellos. No fue un beso, ni una confesión directa, pero fue más íntimo que cualquier palabra. Sin embargo, también sabían que cruzar esa línea significaba caminar por una cuerda floja. Había una niña en medio, había empleados, rumores, la empresa, la reputación, había cicatrices, heridas aún abiertas, miedos que no se nombraban. Así que decidieron, sin necesidad de hablarlo en voz alta, establecer reglas invisibles. No más acercamientos innecesarios, no más miradas largas en la mesa del desayuno, no más silencios tensos en el pasillo. Pero, ¿cómo se detiene un sentimiento que crece incluso cuando intentas no regarlo? Las miradas seguían sucediendo, los roces inocentes, como cuando Clara entregaba a Martín los papeles de Camila, o cuando él le pasaba una taza de té, se sentían como tormentas contenidas. La tensión era tanta que a veces dolía respirar. Una noche, Clara regresaba de dejar a Camila en casa de su abuela, que había insistido en pasar unos días con la nieta. La casa se sentía vacía, en silencio. Pero Martín estaba allí, en la biblioteca revisando documentos. ¿Camila llegó bien?, preguntó él, sin levantar la vista. Sí, respondió Clara desde la puerta. Gracias por llevarla en silencio. Clara no se movía, tampoco él. ¿Por qué me sigues agradeciendo todo?, dijo ella al fin. ¿Por qué me hablas como si no me conocieras? Martín levantó los ojos, la miró con intensidad. Porque si me acerco más, no voy a poder alejarme después. Clara sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Dio un paso hacia dentro de la biblioteca. La luz era tenue, los libros, testigos silenciosos. El aire denso como un secreto. Yo tampoco puedo alejarme, susurró. Él se levantó lentamente, se acercó. No había música, ni fondo dramático, solo el sonido de sus respiraciones y el latido enloquecido de dos corazones que llevaban demasiado tiempo guardando lo que sentían. Clara, esto puede destruirnos, ¿y si nos salva? La besó con desesperación contenida, con ternura acumulada,
con todo el amor que le había negado a la vida desde que perdió a su esposa. Y Clara respondió como quien deja caer la armadura, como quien se permite sentir por primera vez sin culpa. Pero cuando se separaron, la realidad volvió con fuerza. «Tenemos que tener cuidado», dijo ella. «Lo sé, no por nosotros, por Camila Nell». Asintió. Sabía que cualquier error, cualquier malentendido, cualquier rumor podría afectar a la persona que ambos más amaban. Y así nacieron las reglas del silencio. No hablar de lo suyo fuera de esas paredes, no dormir juntos mientras Camila estuviera en casa, no cambiar la rutina, no alterar el equilibrio, una relación que era real, pero vivía en la sombra. Los días siguientes se convirtieron en un juego de equilibrios imposibles. Clara sentía el corazón explotar cada vez que escuchaba su nombre en la voz grave de Martín. Él, por su parte, comenzaba a sonreír más, a dejar entrever un hombre más cálido detrás del CEO temido. Una noche, al llegar del trabajo, Clara encontró una nota junto a su taza favorita: «Las flores que cuidas florecen más rápido. Creo que yo también». Anla firmaba Elan sin nombre, sin firma, pero no era necesario. Clara la guardó en su bolso como si fuera un tesoro. A veces, el amor verdadero no grita, susurra Annie, se esconde donde solo los valientes se atreven a mirar. El rumor que encendió la tormenta, el silencio, era su refugio, hasta que dejó de serlo. En la gran casa de mármol y cristales, todo parecía en calma. Camila volvía a sonreír con más frecuencia. Martín mostraba un lado más humano en la empresa. Clara florecía, aún en la discreción. Pero como toda flor que se abre demasiado bajo el sol, pronto alguien la pizza. Todo comenzó con algo pequeño. Una observación inocente de una de las cocineras: «El señor está más amable últimamente. Creo que alguien le está cambiando el humor». Una frase al pasar. Pero en una casa donde los pasillos se escuchan y las paredes hablan, eso basta para encender el fuego. Una tarde, Clara bajaba del auto, con Camila de la mano, luego de haberla buscado en la escuela. Al entrar, sintió las miradas breves, esquivas. Las conversaciones se detenían al verla pasar. Las risitas apenas disimuladas flotaban en el aire como cuchillas suaves. Esa noche, en la cocina, una de las empleadas, Marisa, joven, nueva, entrometida, la enfrentó con un gesto burlón. «Dicen que la niñera se cree la señora de la casa», soltó, con una sonrisa venenosa. Clara no respondió, no valía la pena, pero algo se quebró dentro de ella, no por vergüenza, no por culpa, sino por temor a lo que esa tormenta podía arrastrar. Martín notó el cambio de inmediato. Clara ya no lo miraba como antes. Sus respuestas eran cortas, su risa ausente. Una noche, al verla salir de la biblioteca sin decirle siquiera buenas noches, la detuvo con firmeza. «¿Qué está pasando?» «Nada. Clara, mírame». Ella levantó la vista, y por primera vez en semanas había lágrimas. «No puedo ser la razón por la que tu mundo se venga abajo», dijo en voz baja. «Yo vine aquí a cuidar a tu hija, no a poner en riesgo tu nombre, tu reputación. Tu empresa». En él la tomó por los brazos, con ternura, con urgencia. «Mi mundo comenzó a reconstruirse contigo, y puede destruirse igual de rápido», respondió, alejándose. Esa noche, Martín no durmió. Al día siguiente, en la empresa, notó que el eco de los rumores ya había cruzado las puertas de la casa. Un par de socios le lanzaron miradas inquisitivas. Uno incluso bromeó: «Has encontrado nueva musa, Martín», lo dijo riendo, pero el veneno estaba allí. Y entonces supo que el silencio ya no era suficiente. Esa noche, Clara empacó algunas de sus cosas. Iba a dejar la casa por unos días, para calmar las aguas. Martín la encontró en su cuarto, cerrando la maleta. «No puedes hacer esto», dijo él, desesperado. «Es solo temporal, necesito pensar. Camila estará con su abuela». «Clara, no me detengas, por favor, Ansi, esto es real». Sobrevivirá al silencio, pero también a la distancia. Martín la miró, buscando las palabras que pudieran anclarla a Gian, pero no las encontró. Ella se acercó, lo abrazó fuerte. Sintió sus latidos como campanas ahogadas. «A veces, amar también es saber cuándo soltar», susurró, y se fue. En la casa se sintió más grande, más fría. Camila preguntaba por ella cada hora.
El piano no sonaba, la biblioteca permanecía cerrada y Martín era nuevamente el CEO temido, más implacable y más serio, pero ahora más solo. Una noche, al revisar su teléfono, encontró una nota de voz que Clara le había dejado días antes. No la había escuchado, él la reprodujo. Su voz sonaba dulce, cansada, sincera. Martín, si alguna vez dudas de lo que siento, recuerda este momento. Estoy sola en mi habitación, con Camila dormida al lado, y pienso en ti. No por necesidad, sino por elección, porque incluso en la calma, eres mi pensamiento favorito. Martín cerró los ojos, apoyó la cabeza contra la pared, y supo que si no la recuperaba, esa sería la mayor pérdida de su vida. La decisión que lo cambió todo. Pasaron 3 días en lentos pesados. Silencioso San Martín se sumergió en el trabajo con una intensidad brutal. Cada hora en la empresa era una excusa para no enfrentar el vacío de su hogar. Pero incluso entre cifras, contratos y reuniones, su mente regresaba a ella. A Clara Camila también lo notó. Preguntaba por su niñera favorita, con una mezcla de inocencia y tristeza. Dormía con el peluche que Clara le había regalado, aferrada a él como si fuese su último vínculo con la ternura. El cuarto de Clara seguía intacto, ni una prenda faltaba, salvo la maleta que se llevó. Su perfume flotaba en el aire, sus libros permanecían apilados con delicadeza. Martín los tocaba cada noche, leía algunas páginas y en cada palabra encontraba algo de ella. Hasta que una noche, después de acostar a Camila, se sentó en el sillón del estudio con una copa de vino. En la oscuridad, se dijo a sí mismo lo que tanto había evitado. Estoy huyendo y perdiéndola. Y entonces lo entendió. Había enfrentado hombres poderosos, enemigos implacables, guerras empresariales despiadadas. Había vencido todos, pero nunca había tenido tanto miedo como de perder a una mujer sencilla que lo miraba como si aún tuviera redención. Tomó su abrigo, subió al auto y condujo. Sin pensar, sabía exactamente a dónde ir. Clara se había refugiado en casa de su hermana, en un barrio tranquilo. Modesto tocó la puerta, 1, 2, 3 veces. Ella abrió. Estaba con ropa cómoda, cabello recogido, rostro sin maquillaje, y aún así, más hermosa que nunca. Sus ojos se abrieron sorprendidos al verlo, pero no dijo nada. Necesito hablar contigo, dijo Martín, con voz firme pero temblorosa. Ella asintió y lo hizo pasar. En la pequeña sala, el silencio volvió a instalarse entre ellos, hasta que él lo rompió. Cometí un error al dejarte ir. Pensé que protegerte era mantenerte lejos de mí, Ann, pero ahora sé que alejarte fue lo más cobarde que he hecho. Ella lo miró con una mezcla de amor y dolor. No fue cobardía, fue miedo, y el miedo también es humano. Martín se acercó, con lentitud, como si cada paso fuese un pacto silencioso. No quiero que vivas escondiéndote por mí, no quiero que sientas que debes desaparecer cada vez que el mundo murmura. El mundo siempre murmura, pero yo quiero que el mundo te vea a mi lado. Y si te lo arrebata todo, ya me lo arrebató una vez cuando te fuiste. Una lágrima descendió por la mejilla de Clara. Él la secó con el dorso de los dedos. Su tacto era una súplica muda. No quiero que vuelvas como niñera, dijo él. Quiero que regreses como mujer, como compañera, como parte de esta familia. ¿Estás seguro? De ti más que de nada en mi vida. Ella respiró hondo, cerró los ojos. Y cuando los abrió, una decisión brillaba en su mirada. Está bien, Ann, pero esta vez vamos a hacerlo a nuestra manera. ¿Y cuál es esa? Con amor, con verdad, sin esconder quiénes somos. Abrazaron, no como 2 cuerpos que se buscan, sino como 2 almas que se encuentran, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. El escándalo inesperado, el regreso de Clara a la mansión, no fue silencioso. Aunque lo intentaron mantener en privado, los rumores volaron más rápido que cualquier comunicado oficial. En cuestión de horas, blogs de chismes, cuentas de redes sociales y periódicos digitales comenzaron a esparcir titulares venenosos. El CEO más temido y su niñera han una relación secreta al descubierto. Romance prohibido. Clara sedujo al magnate para ascender. Escándalo en la élite empresarial. Amor verdadero o manipulación.
Martín había previsto ataques, pero no esa magnitud. Inversionistas exigían explicaciones. Algunos miembros de la junta directiva insinuaban que su vida personal comenzaba a afectar la reputación de la empresa. Y lo peor, en Camila escuchó cosas en la escuela. Uma mamá, Ana Clara, saiu para levar a Camila e encontrou paparazzis na frente do portão. Luzes, flashes, perguntas intrusivas. Tudo tão repentino quanto violento. ¿Te sientes cómoda sabiendo que robaste el corazón del CEO? ¿Te aprovechas de tu posición como niñera para escalar socialmente? ¿Ya estás planeando la boda o solo la herencia? Clara protegeu a Camila com o corpo e entrou rapidamente no carro. Quando chegaram à escola, a pequena estava assustada. ¿Por qué gritan, Clara? ¿Están enojados contigo? Clara disimuló la tristeza con una sonrisa suave. No, cariño, solo no entienden lo que es el amor de verdad, pero por dentro. El miedo volvió, las inseguridades despertaron. Las voces del pasado que le decían que ella nunca pertenecería a ese mundo, susurraban otra vez con fuerza. Esa noche, Martín la encontró en el jardín, sentada sola bajo una manta. Tenía los ojos perdidos, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente vagara lejos. Clara, no puedo ser un problema para ti. No quiero que te destruyan por mí. No digas eso. Míranos, Martín, somos blanco fácil. Todos piensan que soy una oportunista, que estoy contigo por interés, aunque tú estás ciego, que esta historia es ridícula. No me importa lo que piensen, pero a ti te observan, te juzgan, te esperan para caerte encima. ¿Y crees que por eso voy a renunciar a ti? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Tú eres fuerte, Martín, pero yo no sé si puedo soportarlo todo otra vez. Él se acercó, se arrodilló frente a ella, le tomó las manos. Clara, si te vas ahora, no solo me vas a romper a mí, vas a enseñarle a Camila que el miedo es más fuerte que el amor. ¿Eso es lo que quieres? El silencio fue la respuesta. Luchemos no por los demás, por nosotros, por la verdad, por todo lo que ya vencimos. No dejes que ganen los que nunca han amado de verdad. Ella respiró hondo. Sabía que huir era más fácil, pero también sabía que este amor valía la guerra. Esa noche, Martín publicó una carta abierta. La firmó con su puño y letra. Sin consultores, sin abogados, sin filtros. Sí, amo a Clara. No es mi niñera. Es la mujer que enseñó a mi hija a reír de nuevo. La mujer que me enseñó a sentir ser humano. Si eso me cuesta poder, imagen o contratos. Entonces, no merezco nada de eso. Porque sin ella, todo eso no vale nada. Las reacciones fueron explosivas. Algunos lo aplaudieron, a otros lo atacaron. Pero ya no importaba porque la verdad estaba dicha. Y Clara, esa noche, lo besó como si el mundo entero desapareciera. El contrato que nunca debió existir, el amor, había florecido. Sí. Clara y Martín compartían miradas más suaves, gestos más cómplices, silencios llenos de sentido. Camila reía más, dormía mejor. La casa se sentía menos como un imperio y más como un hogar, pero justo cuando las raíces del amor comenzaban a afianzarse, el pasado decidió regresar con garras afiladas. Todo comenzó con una llamada. «Señor Hidalgo», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Soy Alberto Monzón, abogado de la familia Leclerc. Necesitamos reunirnos con urgencia. Es sobre el contrato de custodia de Camila». Martín se quedó helado. El apellido Leclerc no era cualquiera, era el de los abuelos maternos de Camila, los mismos que nunca aceptaron su relación con Lucián, los mismos que se alejaron tras el funeral, llevándose su frialdad y su juicio. Pero ahora estaban de vuelta. Al día siguiente, el abogado puso sobre la mesa un documento viejo, sellado, amarillento por los años, pero con peso de hierro. Este contrato fue firmado por su difunta esposa y los señores Leclerc, un acuerdo de custodia en caso de fallecimiento, donde se especifica que Camila debía vivir bajo el cuidado de su familia materna, a menos que usted, señor Hidalgo, cumpliese ciertas condiciones éticas y familiares. Martín frunció el ceño. ¿Qué condiciones? Estabilidad emocional, ambiente familiar adecuado y, en especial, no mantener relaciones afectivas o convivencias con personas que no hayan sido previamente aprobadas por la familia Leclerc. Clara, sentada al lado, sintió el alma salirse del pecho.
¿Están diciendo que mi presencia aquí puede poner en riesgo la custodia de Camila? El abogado fue claro. No es mi intención juzgar a nadie, solo ejecutar lo estipulado legalmente. Si la relación entre ustedes sigue sin aprobación formal, los Leclerc pueden exigir la custodia total. El mundo pareció desmoronarse en cámara lenta. Después de la reunión, el silencio entre ellos era denso. Clara quería hablar, pero sentía que cualquier palabra sería una invasión. Martín se mantenía serio, con la mandíbula tensa, los ojos oscuros como un lago antes de la tormenta. Finalmente, él rompió el silencio. No voy a permitir que te alejen de Camila, ni que destruyan lo que estamos construyendo. Pero yo no quiero ser el motivo por el que pierdas a tu hija. Tú no eres un problema, Clara. Eres la solución a todo lo que estaba roto. ¿Y qué haremos? Martín miró por la ventana, como buscando una respuesta entre las nubes que se acumulaban sobre la ciudad. Vamos a pelear, Anne, por Camila. Por ti, por esto. Esa noche, Clara se encerró en su cuarto y lloró, pero no con miedo, sino con rabia contenida. No entendía cómo algo tan puro, tan sincero, podía ser cuestionado por cláusulas escritas en tinta fría. No entendía cómo el amor necesitaba ser aprobado para ser válido. Martín, en cambio, fue a su estudio, abrió una caja fuerte y sacó todos los documentos relacionados con Lucía. Anne sabía que algo estaba mal, que ese contrato no estaba en los archivos que él mismo había revisado. Y allí, entre papeles doblados, encontró la primera pista, una nota manuscrita de Lucía que decía así: algo me pasa, quiero que Martín decida el destino de Camila. Nadie más, porque nadie más conocerá su alma como él. Anne era la prueba que necesitaban. Pero también uma declaração de guerra. El poder de uma carta. Martim passou a madrugada inteira sentado no chão do escritório, rodeado por documentos, cartas antigas, fotos esquecidas e o eco do passado. Clara, do outro lado da casa, sentia seu coração pulsar com ansiedade, dividida entre o desejo de correr até ele e o medo de ser mais uma peça a desmontar o delicado castelo de cartas que estavam tentando erguer. Na manhã seguinte, ele a chamou para o escritório. Quero que leas esto, disse, entregando-lhe a nota manuscrita de Lucía, a mãe de Camila. Clara leu em silêncio, com as mãos trêmulas. Si algo me pasa, quiero que Martín decida el destino de Camila. Nadie más. Porque nadie más conocerá su alma como el helado, ergueu os olhos, marejados. Esto lo cambia todo. No legalmente, respondeu ele, pero emocionalmente, sim. E isso me basta para seguir lutando. Martim sabia que aquela nota, embora não tivesse valor jurídico absoluto, poderia ser a peça que desequilibraria a balança moral e emocional diante de um tribunal. Sabia que precisava agir rápido, menos antes que os Leclerc entrassem oficialmente com o pedido de custódia. Contratou um novo advogado, um especialista em direito de família e casos sensíveis. Um homem justo e íntegro, mas afiado como lâmina. Alguém que não se curvava a nomes poderosos, nem a famílias influentes. Enquanto isso, Clara fez o impensável. Escreveu ela mesma uma carta à avó de Camila, a matriarca dos Leclerc. Não para implorar, mas para abrir o coração. Sé que usted me ve como una intrusa, como una amenaza, pero la verdad es que yo amo a Camila con cada fibra de mi ser. No soy su madre, y jamás intentaría ocupar ese lugar. Pero sí puedo ser un refugio para ella. Un abrazo en los días de miedo. Una voz que le cante cuando tenga pesadillas. Estoy aquí no por interés. Estoy aquí por amor a ella y a Martín. Él es mucho más que un CEO temido. Es un hombre que aprendió a amar de nuevo, a confiar, a cuidar gracias a ella. Gracias a mí, gracias a lo que estamos construyendo. No destruya eso por orgullo. A carta foi enviada. Clara não sabia se seria lida, respondida ou ignorada, mas pela primeira vez sentiu que não estava apenas sobrevivendo dentro daquela mansão. Estava lutando por algo real. Na noite seguinte, Martim preparou um jantar especial. Nada de luxo excessivo, apenas luz de velas, música baixa, risadas espontâneas e um olhar que dizia mais do que qualquer discurso. ¿Sabes que me di cuenta hoy? Perguntou ele, olhando-a nos olhos. Que no tengo miedo de perderlo todo. Sí, te tengo a ti. Ela sorriu, contendo as lágrimas.
Entonces, no vamos a rendirnos, verdade? Nunca. Foi nesse momento que o telefone tocou. Martim atendeu, com o coração acelerado. Do outro lado, a voz da advogada dos Leclerc soava mais branda do que antes. Señor Hidalgo, hemos recibido una carta. Declaran pausa. Los señores Leclerc desean una reunión en privado. Solo usted y Clara Martín desligó EOLO para ella. Nos han invitado a mañana a su casa. Parece que algo cambiou. Naquela noite, Clara dormiu com a cabeça no peito de Martim, ouvindo os batimentos dele como se fossem sua própria esperança pulsando. Sabia que no dia seguinte estariam diante de juízes silenciosos, de olhares que não a queriam ali, de memórias que ainda sangravam, mas também sabia que não estavam mais sozinhos. Tinha um ao outro, e tinham algo ainda mais poderoso do que contratos. A verdade, a revelação inesperada, a mansão dos Leclerc parecia ainda maior sob o peso do silêncio que os envolvia. Clara sentia suas mãos suadas enquanto atravessava o longo corredor de mármore, lado a lado com Martim. Cada passo ecoava como um julgamento, cada quadro nas paredes observava como testemunha. Foram recebidos na biblioteca. Luz filtrada pelas cortinas pesadas, aroma de madeira antiga e livros não lidos. Os Leclerc estavam sentados lado a lado. A de Camila elegante, rígida, mas com um olhar mais cansado que arrogante. Ao lado dela, o filho, o tio de Camila, menos um homem jovem, mas de expressão amarga, como se carregasse anos que não lhe pertenciam. Gracias por venir, disse a matriarca, com voz firme. No suelo recibir en mi casa a personas que me desafían, pero... La carta me conmovió. Clara manteve a postura. Não estava ali para implorar. Estava ali para proteger o que tinham construído. No escrevi para cambiar sua opinião, respondeu. Solo para que viera quem sou de verdade. E lo que siento por Camila. A mulher pousou os olhos sobre Martim. Usted sabe que no confiamos en usted, señor Hidalgo. No por rencor, sino por historia. Porque durante años eligió el poder en vez del corazón. Martim asentiu. Y por eso estoy aquí. No para limpiar mi nombre, sino para demostrar con hechos que he cambiado. Que agora elijo lo que realmente importa. O silêncio voltou a preencher a sala. Até que surpreendentemente foi o filho quem quebrou a tensão. Mamá, creo que es hora. ¿Estás seguro? Ela perguntou. Sí, ya no puedo cargarlo solo. Martim e Clara se entreolharam, confusos. O que estava prestes a ser dito? O jovem se levantou, caminhou até a estante e puxou uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um envelope selado. Ele o entregou a Martim. Lucía me escribió esta carta antes de morir. Me pidió que la guardara yo. No tuve el valor de leerla. ¿Hasta ayer? ¿Hasta ayer? Martim abriu o envelope, com as mãos trêmulas. Clara se aproximou, sentindo o ar rarefeito entre eles. A letra de Lucía dançava no papel como se ainda respirasse. E disse a querido hermano, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en... Y eso duele, pero confío en ti para algo muy importante. Quiero que Camila se quede con Martín, no porque él sea perfecto, sino porque sé que la amará con toda su alma. Y también quiero que sepas que mamá no es la villana que crees. Ella solo tiene miedo de volver a perder. Ayúdala a soltar ese miedo y ayúdame a regalarle a mi hija una familia verdadera, aunque no sea la que todos esperaban. Martim terminou de ler e deixou o papel cair sobre a mesa. Clara já chorava em silêncio. A matriarca levantou-se, caminhou até eles. Seus olhos brilhavam, mas não por raiva, por rendição. Eu não queria creer que mi hija había elegido con el corazón. Pensé que fue una locura, una traición, pero si ella vio en usted algo digno de amor, ¿quién soy yo para negárselo a su hija? Clara tentou falar, mas a emoção a impediu. Camila puede quedarse con ustedes, disse a mulher, suavemente, pero con una condición. Martim a o encarou, pronto para o negociar tudo, que nos permitan seguir siendo parte de su vida, no como enemigos, sino como abuelos. Clara asentiu de imediato. Claro que sí, Camila merece eso. E mucho mais. Martim respirou fundo pela primeira vez em dias. Gracias. Gracias. A avó de Camila tocou o braço de Clara, em um gesto breve, mas sincero. Usted tiene más fuerza de la que aparenta.
e mais coração del que imaginei. Eles deixaram a mansão com o coração em paz. Camila os esperava na porta da casa de Martim. Quando os viu chegando de mãos dadas, correu até eles com um sorriso que carregava o peso de todas as vitórias silenciosas que viveram. Clara a abraçou com força. Martim as envolveu com os braços. E ali, naquele abraço triplo, entenderam: o amor não precisava de sobrenome, apenas de coragem. El amor que desafió toda la vida es una historia contada en capítulos, y algunos de ellos parecen imposibles de escribir hasta que se viven. Clara, la niñera que una vez se escondía entre pasillos con la cabeza baja, era ahora la mujer que enseñó al CEO más temido a mirar el mundo con el corazón abierto. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron. Camila corría por el jardín de Martín como si el pasado nunca hubiera tenido sombras. Su risa llenaba la casa, que antes parecía vacía, decorada do solo, com silêncio e medo. Agora, cada canto vibrava com a alegria de uma nova família sendo construída, não pela perfeição, mas pela escolha diária de permanecer, apesar de tudo. Clara observava do alto da varanda, enquanto Camila pintava no chão. Ao seu lado, Martim lia um dos livros favoritos de sua irmã, agora herdado para a filha. A cena era simples, mas para ela era mais valiosa do que qualquer luxo que antes julgava inatingível. Ela se lembrava de cada lágrima que derramou em silêncio, de cada noite em que pensou em desistir, de cada vez que foi subestimada, mas também se lembrava da primeira vez que Martim segurou sua mão com verdade, do primeiro abraço de Camila chamando-a de mamá, das palavras da avó que um dia rejeitou, mas que agora mandava flores com cartas escritas à mão, graças por no rendirte. Martim se aproximou por trás, abraçando-a com ternura. Sabes que me enseñaste, Clara, que el poder no está en controlar todo, está en amar sin condiciones, y que un hogar no se construye con ladrillos sino can presencia u. Clara sorriu. Não era mais a mulher assustada, nem a funcionária invisível. Era a dona da própria história. Uma história que não começou perfeita, mas que encontrou seu rumo, porque ela ousou ficar quando tudo parecia desmoronar. Naquela noite, sentaram-se os três juntos para jantar. Camila, com os olhos brilhando, fez um pedido inusitado. ¿Podemos escribir nuestra historia? ¿Cómo así?, preguntó Martín. En un libro, para que otras personas que están tristes sepan que pueden ser felices también como nosotros. Clara trocou um olhar com ele, e ambos entenderam. Claro que sí, disse Martín. Vamos escrevê-las juntos. E começaram, não com finais felizes prontos, mas com verdades nuas. Contaram sobre o medo, sobre o orgulho, sobre o perdão que precisaram aprender, mas principalmente sobre a esperança que só nasce quando alguém decide amar com coragem, porque essa é a verdadeira vitória. Amar mesmo quando se tem todas as razões para fugir. Meses depois, publicaram o livro. Chamava-se El Amor que Desafió Todo, e surpreendentemente tocou milhares de pessoas. Não por ser uma história extraordinária, mas porque era real. A cada nova carta de leitores, dizendo "Eu também encontrei mi final feliz porque não me rendé", Clara entendia que sua missão ia além do que viveram. Ela inspirava, ela era a prova viva de que o amor, quando é verdadeiro, não precisa pedir permissão para florescer. Pode nascer em silêncio, entre as brechas do caos, entre um CEO temido e uma mulher invisível. E, se for regado com verdade, pode transformar até os corações mais endurecidos. Clara olhou ao redor. Camila dormia no sofá com um livro no colo. Martim a cobria com um cobertor. E ela, com os olhos marejados, sussurrou para si mesma: Nunca fui solo una niñera. Fui la protagonista de un amor que desafió todo a ese amor. Ainda estava apenas começando.